¿Qué pasaría si la botella o envase plástico en el que viene tu alimento o tu bebida pudiera liberar sustancias químicas tóxicas, metales pesados, disruptores endocrinos o sustancias provenientes de residuos industriales? Hoy vas a descubrir la verdad acerca del plástico reciclado PET o RPET, plásticos reciclados que se usan actualmente de forma masiva para el almacenamiento y venta de alimentos y bebidas, y cómo este tipo de plásticos podrían tener un efecto negativo en tu salud. Primero te explico qué es el PET o polietileno de terefalato. El PET es un falato, es un polímero termoplástico aprobado para el contacto con alimentos. Desde el inicio sabíamos que el terefalato es un falato y que este plástico es relativamente seguro, pero no inocuo. Ha sido percibido como uno de los plásticos más usados con ciertas condiciones. Primero, fue diseñado para su uso en frío, sin contacto con alimentos ácidos, alcoholes o grasos y en condiciones controladas de almacenamiento. Sin embargo, el PET libera antimonio. Este metal pesado se usa como catalizador en el procedimiento de fabricación de este plástico. En principio, la migración no debería exceder los límites fijados por la EFSA. Sin embargo, desde los años 2000, varios estudios han indicado que la migración puede superar los límites recomendados. ¿Y cuándo puede ocurrir esto? Cuando el envase, por ejemplo, está especialmente expuesto al sol, cuando el almacenamiento se lleva a cabo de forma prolongada y con temperaturas altas. Así que por este motivo puede liberar antimonio y acetaldehído. Otros estudios también han detectado migraciones tanto de falatos como de bisfenoles, así como de otras impurezas. En este estudio detectaron la migración de antimonio por encima de los valores normales, incluso en botellas que habían sido almacenadas sin ser expuestas al calor y sin ser expuestas al sol. Ahora te explico qué es el RPET. El RPET es un plástico reciclado que proviene del PET y de otros plásticos y se obtiene a partir de procedimientos mecánicos y químicos de reciclaje, a partir de desechos que no necesariamente son plásticos que originalmente han sido utilizados para contactos con alimentos. Esto quiere decir que el RPET puede contener plásticos, por ejemplo, usados en la industria o para otros fines. Sí, lo estás entendiendo bien. Una botella de RPET pudo haber sido antes una botella de detergente, de desengrasante, de desinfectante o de cualquier otra cosa. Así que si comparas la botella, una PET con una RPET, lo notarás por su color y por la transparencia y limpieza que muestra el propio plástico. Como puedes ver, son botellas diferentes que en principio las puedes visualmente diferenciar. Como te explico, varios estudios han detectado metales pesados, han detectado antimonio en niveles altos por encima de los valores máximos recomendados. Y lo peor es que a veces no solamente encuentran valores altos de estos metales pesados en las botellas de RPET, sino que también en las PET. Así que hay varios problemas externos que hacen que este mismo plástico pueda liberar estas sustancias tóxicas, pudiendo superar los límites regulatorios, como en el caso del antimonio. Así como también se han encontrado otros metales como cobalto y plomo, disruptores endocrinos como bisfenoles, nonilfenol y ni, sustancias que hasta ahora se han detectado o, mejor dicho, identificado. En la Unión Europea, la transición ecológica ha legislado e impulsado el uso obligatorio de materiales reciclados en envases alimentarios. A partir de 2030, muchas botellas de bebidas deberán estar hechas al menos en un 10% con plástico reciclado tipo RPET. Lo llaman economía circular. Ahora te explico qué son las NIAs. Las NIAs son sustancias no declaradas y no previstas. Las NIAs o Non-Intentionally Added Substances son sustancias que pueden generarse a través de estos procedimientos químicos y mecánicos durante el reciclado provenientes de pegamentos, aditivos, contaminaciones cruzadas, por ejemplo, con sustancias como pinturas, tintes o resultado de contaminaciones cruzadas con pinturas, adhesivos o simplemente la sustancia que contuvo el plástico anteriormente o residuos de la vida anterior de dicho plástico. Y se llaman así NIAs o NIAs porque son difíciles de identificar. No tienen un perfil toxicológico claro. No podemos buscar aquello que no sabemos que están. La EFSA recomienda tratarlos como posibles ADNs reactivos en contexto de exposición alimentaria. En el RPET se han identificado hasta 853 tipos diferentes de sustancias de contacto alimentario, muchas de ellas clasificadas como tóxicas potenciales. El problema que te explico en este vídeo y en vídeos anteriores es la bioacumulación, y peor en situaciones como esta en la que se desconocen en su totalidad los tóxicos que vamos a consumir. Al desconocer qué tipos de sustancias son las NIAs o NIAs
y cuáles de ellas o qué tantas de ellas podemos consumir, la bioacumulación aumenta, aumentando la exposición a largo plazo. ¿Y este efecto bioacumulativo en qué se traduce? Sustancias como el antimonio, el bisfenol y el nonilfenol pueden actuar como disruptores endocrinos de los órganos reproductivos femeninos y masculinos, especialmente los femeninos. Son disruptores de los estrógenos, del eje hormonal testosterona-estrógenos o hormonas masculinas, reduciendo la testosterona y la espermatogénesis, es decir, la formación de espermatozoides. Y por último, en hombres y en mujeres, disfunción ovárica y testicular. Y del tiroides o de la tirosina. Y esto puede afectar el desarrollo infantil, la función tiroidea y al sistema nervioso central. Alteraciones del desarrollo neuroconductual. La IARC reclasificó el antimonio trivalente como probable cancerígeno para humanos. Le dio la clasificación IARC 2A. Y como siempre, los niños y las mujeres embarazadas son las personas más vulnerables. Algunos de los NIAS o NIAS identificados han sido clasificados como genotóxicos, que pueden afectar, entre otros, al tiroides. Así que como este es un campo nuevo y desconocido, debido a la falta de identificación completa de estas NIAS o NIAS, los estudios apenas están empezando a detectar estos efectos negativos en la salud de las personas. El consumidor bebe a diario agua, refrescos, zumos, productos lácteos, aceites, aderezos, alimentos, etc. Estos alimentos de forma masiva están envasados en PET o RPET, que no siempre están identificados y mucho menos regulados. Y ya lo sé, tú reciclas con la mejor de las intenciones y no te pido lo contrario. Tú puedes seguir reciclando. Lo que tienes que saber es lo que puedes estar consumiendo cuando consumes este tipo de plásticos PET y sobre todo el RPET. Y te preguntas, entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Si hay sistemas tan avanzados como el alemán de reciclaje de residuos. Hay varios problemas con el sistema de reciclaje. Para los que vivimos en Europa y sobre todo aquí en Alemania, recordarás o habrás visto ya el sistema FAN de las botellas de reciclaje. Tú dejas la botella y a cambio te devuelven el dinero. Así cualquiera siente un incentivo de seguir reciclando. Te están devolviendo el dinero de la botella. El problema, como otros sistemas de reciclaje, es que no se puede garantizar que todas las botellas que entran por estas máquinas hayan tenido contacto anteriormente solo con alimentos. Puede haber contaminación cruzada con otro tipo de plástico. En otros países europeos también se recogen los plásticos sin necesidad de las máquinas y entonces en estos países tendrás más riesgo de que estos plásticos estén mezclados con el detergente, con el plástico de la tinta, con el plástico de la tintura, con el plástico del residuo industrial del contenedor amarillo. No existe un contenedor único para envases de solamente plástico en contacto con alimentos. ¿Y la EFSA qué nos dice respecto a esto? Un plástico para que nuevamente sea reciclado y reutilizado para contacto con alimentos, dicho plástico reciclado no debe superar el 5% de plásticos que anteriormente no estuvieron en contacto con alimentos. O sea, permiten que esta botella sea hecha con un 5% de plásticos que anteriormente tuvieron desengrasantes, desinfectantes, etc. Pasando bajo procesos de descontaminación validados por ellos. Pero volvemos al punto anterior y es que a pesar de estos controles, los estudios han detectado metales pesados, como anteriormente te expliqué, y otras sustancias tóxicas para la salud humana. Y es aquí donde nuevamente el RPET muestra sus debilidades. Se requiere de una separación y una trazabilidad rigurosa de estos plásticos y además, como te digo, en otros países mezclan los residuos con basura incluso orgánica o entre plásticos que no tienen nada que ver con uso doméstico. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ya no comemos con plástico? Claro que puedes comprar alimentos con plástico. Lo que puedes hacer es disminuir el consumo de plásticos o de alimentos envasados en plástico, sobre todo si no puedes cumplir con las condiciones de almacenamiento para alimentos con estos plásticos. Y esto es, el plástico PET es de un solo uso. Segundo, intenta no consumir de este envase bebidas ácidas o bebidas refrescantes que son ácidas como refrescos y zumos ácidos. Este tipo de bebidas tienen un pH entre 2,5 y 3, que es muy ácido y promueve el desgaste interno del envase, aumentando la migración de sustancias tóxicas, metales pesados, etc. Tercero, no calientes dentro de estos envases. Da igual, no calientes en microondas y si tienes un alimento caliente, no lo pongas o no lo almacenes dentro de este tipo de plástico. Prefiere para el almacenamiento recipientes de vidrio. Evita las botellas o envases que ves que son opacos, turbios, que ya no son transparentes porque estos son RPET. Guarda tus alimentos o bebidas en lugares frescos. No los expongas directamente al sol o al calor. Pues bien, ya ves que lo que empezó como una buena idea sostenible y para el reciclaje está
pasando factura en nuestros organismos. Estamos consumiendo tóxicos de forma voluntaria porque nadie te obliga en el supermercado a comprar estos alimentos en estos tipos de envases. Así que por eso suscríbete al canal e infórmate. No se trata de dejar de reciclar, sino entender cómo funciona el proceso y cuáles son los plásticos que tienen más debilidades, mayor contaminación y mayor migración hacia el alimento que consumimos. Ahora ya lo sabes. Si te pareció importante esta información, comparte este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.